Un día llegábamos a casa la muller, los fíos y yo, y topamos toles luces enceses, y la tele al alto la lleva. Agarramos un paraguas caún y entramos el iquino, en sin facer ruido. Llegamos al salón y allí estaba un ladrón enriba al sofá y roncando como un yoku. Bueno, claro, tampoco me extraña, porque tenía entre les manes la mejor botella whisky del mío paraor, la que me diera la empresa va 3 años. Pero, Dios, no me quedaba ni un traguco siquiera. Y yo que la tenía en el aparador para enseñarle a les visites nada más. Bueno, entrame una ramascada, que si lo agarro, porque me paró el guaje, que si no... Mira, voy pegáis con un martillo y una tiesta. Ahora, que después igual y más difícil. No, papa, no, que después igual hay problemas. ¿Qué problemas va a haber? Y él a mi casa, él y un ladrón. Bueno, échalo a hostias y listo. Que no, papa, que después pues mancado y va y denúnciate. Así nació el mi aguaje, pero tenía razón, según dijeron la mi mujer y la fía, que lo bien visto en la televisión, que un paisano tuviera de pagar una bona multa por frayailes ñaples a otro que lo quiso robar. Entonces fuimos todos para el cuarto del guaje, agarramos los libros de la carrera, todo esto para preparar el plan de ataque. Y entonces bajamos para el salón, yo con el martillo en una mano, la mujer con la escoba. La niña agarró les pinces de depilar y el niño poncho el traje de karate. Llegamos para allá. ¡Ladrón! ¡Sí, tú! ¡Ladrón! ¿Qué llevo? Dijo él todo ayoreado, como si no supiera dónde estaba. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que estás en mi casa, ¿oíste? Que estás en mi casa, así que no te muevas, porque te arreo con el martillo. Dije yo, y dijo la mi mujer, ¡y yo con la escoba! Dijo la niña, ¡ay, pues yo voy pizcate lo que sé ella! Dice el guaje, ¡y yo, cuidado que sé karate! Quedó acollonado, pero lo que se dice acollonado, No. Oye, que yo marcho y ya está, Aquí no paso nada, no se preocupen, que yo marcho y ya está. ¿Cómo que marcha? ¿Tú crees que ir normal? Llega un paisano a su casa y topa un ladrón durmiendo darreu de haber bebido y la mejor botella del su aparador y va a quedar tan pancho, así como si no pasara nada. No, de verdad, que yo vuelvo y es todo lo que yo os quité y marcho. Vuelvo y es todo lo que yo os quité. Ay, amigo, había agarrado todos los alaches a la mi mujer. Bueno, la fecho, claro, hubo que agarrarla porque iba de ahí con la escoba de arreu. Agarramos también les perres que teníamos en un cachón. 5 CDs y 3 tangas de la mi fía. Ay, amigo, así no lo dejo yo marchar de rosines. No. Y dije, tú ni te muevas, y vete quitándote la ropa y tíralo para acá. Esnúdame, pero si ya yo os di todo lo que tenía. ¡Que te esnudes! Bueno, val. Quedó un calzoncillos. Y aunque él no estaba por la llavor, no me quedó otra. Estaba enfrente los 4 serios como palos. Y claro, entamó a esnudarse. La mía mujer mirando para él para que no se moviera el sitio. Bueno, eso sí, a la guaja echamos para la habitación que hay que guardar los formes, Y mentes tanto el guaje y yo, después de poner unos guantes de goma, fuimos mirando lo que tenía por los bolsos. Una navalla, 4 tornillos del 6, un sacacorchos y unas plumaeras. E ahí lo pillamos. Divadámosla, teniendo un guaje que va para abogado. Hombre, no, ¿qué va? Entonces agarramos el centímetro que usa la mujer para coser y midimos la fuelle a la navalla. 3 centímetros. ¿Pero dónde vas con esto? ¿Tú a quién quieres atracar con esto, bobo? ¡Ay, qué prove, hombre! No, si yo no quiero mancar a nadie, y nada más que para asustar. ¡Para asustar! Pero tú digo que es un inútil, fíjate bien. Mandamos a la mujer. Bueno, íbamos mandar a ella, pero al final mandamos a la guaja, a la ferretería. Sí, para que comprara una navalla. Oye, echó casi más de media hora porque ya no les venden tan pequeños. Acabó topándola en un todo a 100.
una de 2,5 centímetros. Con las plumaeras non había problema, porque la de casa ya era más pequeña que la de él. Los tornillos, punxíonos un número más pequeños. Y el sacacorchos, el de casa ya era, bueno, de la misma marca y todo que el que él tenía. Repartimos les armes. La navalla para mí, que para eso soy el paisano, l'home la casa, dígame sí. El sacacorchos para el guaje. Sí, los tornillos para la neña y las plumaeras para mi mujer. Tirámonos enriba de él, dimos y una. Bueno, a mí que se quitaron les ganes de atracar durante una temporadina. Tuvo 2 hermanes en el hospital. La cosa que echámonos enriba de él y yo, venga con la navalla en las piernas, a clavarla en las piernas una y otra vega. Hombre, para hacer no difícil mucho, ¿eh? Pero mancar manquelo, sí. El guaje con el sacacorchos metiendo hilo por los hereyes. Bueno, sin afondar mucho, que decía que daba algo de pena. La mía neña no fue quien con los tornillos, hasta que va a la somá y dice que se acuerde del novio que la acababa de dejar. ¡Re Dios! Metió ahí los tornillos hasta atrás. Y quedaba ahí lo peor. La mía mujer. No quisiera yo estar en el lugar de Simozu. ¡Plim, plam, plim, plam, plim, plam, plim, plam! Y ella seguía con las plumaeras en la cabeza. ¡Plim, plam, plim, plam, plim, plam! Tuvimos que pararla. Si no, no sé yo cómo saldría aquel prove rapaz. Y nada, lo principal es que no tuvimos problema de algo. Llamamos a la policía, vieron que ya era un ladrón, midieron les armes, les d'él y les nueces. Y vieron que les armes nueces, les de la defensa, quieren de igual o menor tamaño que les del ladrón. Así que nada, no hubo problema, todo legal. Así na calcordairos. Aunque vos vengan a arrebato, pensáis las cosas en antiafaceles. Y todo siempre dentro la legalidad.